Buenas tardes, licenciada. Mi grupo y mi persona le vamos a hablar sobre el caso de la chiquitanía. En este presente informe se va a analizar el caso de la chiquitanía, que es con el Estado Plurinacional de Bolivia, que fue emitida por el Tribunal de Derechos de la Naturaleza el 28 de agosto del 2020. Más que todo, en esta sentencia se va a abordar los derechos de la madre tierra y de los pueblos indígenas en Bolivia. Ya se basan en varios instrumentos normativos nacionales e internacionales. Por otro lado, se han provocado impactos muy fuertes, muy negativos en sus territorios, en la naturaleza, incluyendo la deforestación del bosque, que fue la pérdida de la biodiversidad, el desplazamiento de comunidades indígenas, la fragmentación de territorios protegidos y más que todo la contaminación de ríos de, y la violación de los derechos de la naturaleza. Una de las causas más fuertes fue la sequía, el cambio climático, la expansión de fronteras agrícolas y los asentamientos ilegales. Yéndome a la resolución del tribunal, eh, el Tribunal de Derechos de la Naturaleza presentó evidencias donde el Estado Plurinacional de Bolivia ha violado los derechos de la naturaleza y los derechos de las comunidades indígenas y también campesinas, ya que fue que ellos autorizaron la construcción de la carretera del Tipnis, que fue sin el consentimiento de ellos. Yéndome ya a una resolución. El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza emitió una sentencia en el caso Chiquitanía, Chaco y Amazonía en contra del Estado Plurinacional de Bolivia. En esta resolución se abordan temas relacionados con la protección de la naturaleza y los derechos de la madre tierra. Según el veredicto, el tribunal se establece con el objetivo de promover el respeto universal y la garantía de los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, que fue aprobada el año 2010 en la ciudad de Cochabamba, donde se establece que la naturaleza es sujeto de derechos y busca la coexistencia entre los seres humanos y los demás seres naturales. Por otro lado, el tribunal también consideró la legislación boliviana, como ser la Ley 071, Derechos de la Madre Tierra, que incorpora el contenido de la declaración. Además, hace uso de instrumentos internacionales relevantes para la protección de la naturaleza y la biodiversidad. El veredicto enfatiza la necesidad de proteger la biodiversidad y los ecosistemas en estas regiones, determinando que lo ocurrido fue un ecocidio provocado por la política del Estado boliviano. Además, insta al Estado boliviano a tomar medidas para proteger la naturaleza y garantizar los derechos de la madre tierra. Se recomienda la implementación de políticas y regulaciones efectivas para prevenir daños ambientales en un futuro. Ahora, en relación a la defensa de los derechos de la naturaleza, en este caso el tribunal falló a favor de la región de Chiquitanía, Chaco y Amazonía, reconociendo el derecho de estos ecosistemas a florecer, existir y evolucionar de manera independiente, dejando de lado los intereses políticos y económicos que tiene nuestro país. Esta sentencia es muy importante porque pone en relieve la necesidad de proteger los ecosistemas naturales como sujetos de derecho, cuando sus derechos son violados y ellos tendrían la capacidad de demandar. El tribunal consideró que el ecocidio implica daños graves para el sistema ecológico y determina que el ecocidio es un crimen a nivel internacional, ya que afecta a la naturaleza y a los seres que dependen de ella. Para nuestro fundamento jurídico, la sentencia Chiquitanía, Chaco y Amazonía versus el Estado Plurinacional de Bolivia tiene varios artículos y decretos para fundamentarse. Entre ellos podemos tomar algunos de la Constitución Política del Estado, como ser el artículo 357, que reconoce la jurisdicción del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza.
El artículo 33, que reconoce el derecho a la madre tierra y a que éste exista de manera segura, cumpliendo sus ciclos vitales. Por otro lado, el artículo 30, 31 y 127, donde se mencionan los derechos de la madre tierra. En el artículo 384 se establece la autonomía de las regiones indígenas, originarias campesinas, en el marco del Estado unitario, social y derecho plurinacional de nuestro país. En el artículo 396 se reconoce el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas en relación con las medidas legislativas que van a ser tomadas en su territorio. La Constitución Política de Bolivia establece derechos y deberes relacionados con la protección del medio ambiente y la naturaleza. Hablemos de la regulación de la normativa. Esta sentencia señala que el Estado Plurinacional de Bolivia debe abrogar y modificar las normativas que no garantizan la protección de la naturaleza en las regiones de la Chiquitanía, Chaco y Amazonía. Esto se debe a que dichas sentencias, dichas normativas están permitiendo la explotación descontrolada de los recursos naturales, causando graves impactos ambientales y afectando a las comunidades indígenas establecidas en esos territorios. La importancia de esto radica en la necesidad de garantizar la conservación de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades locales que dependen de la naturaleza para su subsistencia. Entre estos podremos ver el artículo 2366 de concesión minera y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas. El artículo 29272 que promueve la construcción de la carretera y las líneas de transmisión eléctrica. También observamos la ley 1333 de medio ambiente, de la cual se solicita la abrogación por considerar que no garantiza la protección del medio ambiente y los derechos de la madre tierra. La ley 1008, que se considera que es contraria a los derechos de la naturaleza, ya que esta habla del régimen de la coca y sustancias controladas, que debe ponerse en observación. Se solicita la derogación de la sentencia 2060 del 2014 por autorizar la construcción de una carretera a través del territorio indígena y Parque Nacional Isiburo Sécure, conocido como el TIRNIS, considerado un área protegida. La sentencia constitucional plurinacional que declara la constitucionalidad del Decreto Supremo 29894 sobre la ampliación de fronteras agrícolas en San Ignacio de Velasco. Entre otras, la Ley 741, que habla de la gestión integral de riesgos y desastres. Se pide modificar esta ley para garantizar la protección de los derechos de la naturaleza de los pueblos indígenas, ya que esta misma permite la quema de 20 hectáreas de chaqueo. Uno de los más importantes y sobresalientes es el Decreto Supremo 25967 del 2000, que habla de un contrato sobre la exploración y explotación de hidrocarburos con la transnacional brasileña Petrobras. Se pide también modificar el Decreto 2069, como dijimos antes, que establece el procedimiento y otorgamiento de derechos de uso y aprovechamiento de tierras fiscales en favor de comunidades indígenas, originarias, campesinas y comunidades interculturales afrobolivianas. Se pide abrogar también el decreto 2366, que regula el aprovechamiento sostenible de especies de fauna silvestre en peligro de extinción en el marco de la Constitución Política del Estado. Podemos ver que esa sentencia, en el caso Chiquitanía, Chaco y Amazonía versus Estado Plurinacional de Bolivia, es un paso importante en la defensa de los derechos de la naturaleza y las comunidades indígenas en Bolivia. Esa sentencia reconoce la importancia de proteger los ecosistemas naturales. Sin embargo, queda en evidencia la falta de
cumplimiento de normativas nacionales e internacionales por parte del Estado plurinacional, donde observamos la vulneración de varios artículos establecidos en la Constitución Política del Estado sobre la protección de la madre tierra, el medio ambiente y los pueblos indígenas. La explotación descontrolada de estos recursos naturales, la falta de consulta previa, libre e informada y la ausencia de medidas efectivas para proteger los derechos territoriales y culturales de las comunidades sigue siendo un problema grave en el país. 54 bomberos voluntarios del SAR Bolivia. Estábamos atacando a la cabeza del fuego. Por un flanco tratamos de hacerle el aguante para que no cruce la calle. Nos ganó. El tipo de vegetación que hay aquí arde demasiado intensamente. Como indica el tribunal, los incendios duraron más de 70 días, entre los meses de julio y septiembre de 2019. Se quemaron 6.4 millones de hectáreas durante los incendios forestales. Los hechos del presente caso se refieren a las acusaciones de ecocidio y daños a los seres de la naturaleza, incluidos los seres humanos, en particular las poblaciones indígenas. Debido a todo lo que hemos visto como bomberos, voluntarios, hemos visto de cerca el dolor de la vida que se está perdiendo allí, la muerte de los animalitos, al igual que las comunidades indígenas, quienes sufrieron más, también los pueblos indígenas. Y así que esto es un primer paso para pedir al gobierno que cumplan para satisfacer éticamente las demandas de la población.